se pase lista, cuando ella se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Llevas herido el corazón, piensas que ya no hay solución, sientes que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar, estás cansado, quiero hablarte, escúchame. No pienses que todo acabó. Hay esperanza para ti, para tu herido corazón. Es Jesucristo. Sigue adelante. Hay alguien que contigo está. No te detengas, Él nuevas fuerzas te dará. Llevas herido el corazón, piensas que ya no hay solución, sientes que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar, estás cansado, sigue adelante, hay alguien que contigo está. No te detengas, Él fuerzas nuevas te dará. Sigue adelante, hay alguien que contigo está. No te detengas, Él nuevas fuerzas te dará. Un gusto de poder saludarles a cada uno de ustedes en esta noche, mis amados hermanos. ¿Cómo están ahí en casa? ¿Están resguardándose de este eh, último momento del invierno? Gracias a Dios por la lluvia que cae sobre nuestra querida tierra. Mis amados hermanos, es un gusto el poder saludarles en esta hora y que cada uno de nosotros nos gocemos escuchando estas hermosas alabanzas. Para seguir tu caminar, estás cansado.
Le damos la bienvenida a nuestro hermano Emanuel Rivera. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano. Saludos ahí a toda la familia. Que Dios les bendiga a todos por nombre. También está nuestra hermana Martita Toxcón, nuestra hermana está sintonizándonos en esta oportunidad y le damos la bienvenida en esta noche. También está nuestra hermana Leti Obando. Dios le bendiga, mi amada hermana. Estamos siempre orando por ustedes, orando por nuestro hermano Luis, confiando de que nuestro buen Dios hará la obra en la vida de nuestro hermano. Dios le bendiga, mi hermana Leti. Recuérdense, mis estimados hermanos, que esta noche es una noche de estudio de la palabra del Señor. Nuestro tema general es la doctrina de la salvación. Y hemos estado estudiando el lado positivo de la salvación, así es que en esta noche continuamos con nuestro tema. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Alba Ruth Vázquez. Bienvenida también a esta plataforma de Facebook, mi hermana. Dios le bendiga y adelante con Cristo Jesús. Hay alguien que contigo está. No te detengas. En nuevas fuerzas te dará. Cansado peregrino que en el pecho siente fe. El Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Cuando cruel su lazo el mundo arrojaré ante tu pie. Te dirá Dios tu refugio, con mi brazo te guiaré. Si perdiste la esperanza como sombra que se fue, hoy atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. Hoy atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Cuando mires que a tu estancia la muerte entrando esté, te consuelo en las palabras, con mi brazo te guiaré. Al cansado peregrino que en el pecho siente fe, el Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Cuando cruel su lazo el mundo arrojaré ante tu pie, te dirá Dios tu refugio, con mi brazo te guiaré.
atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. Muy atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Cuando mires que a tu estancia la muerte entrando esté, te consuelo en las palabras, con mi brazo te guiaré. Y bien, en esta noche también estamos saludando a nuestra hermana Debbie Gabriel. Nos está viendo desde Mejía. Buenas noches, mi hermana. ¿Cómo está la familia? Me imagino que en esta hora está el ambiente ahí con ustedes. Un ambiente de frío, pero está el calor de Cristo Jesús en medio de ustedes. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Eli López. Ya está en casita o posiblemente ya está descansando después de un día arduo de trabajo. Y qué bien que cada uno de nosotros nos dediquemos al trabajo y ganarnos el pan como el Señor lo requiere, con el sudor de nuestra frente. Y así cada día que pasa vamos a descansar con paz, con tranquilidad, porque todo lo que hicimos, lo hicimos como para el Señor. Así es que buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que ya están presentes en el Facebook con la buena intención de seguir alabando y glorificando el santo nombre nuestro en Dios todo con la buena. Así es que, mis amados hermanos, bienvenidos a este servicio de doctrina bíblica. Estamos con nuestro tema, la salvación. La salvación es algo que el Señor nos enseña en la palabra, en su palabra, y creemos de que el Señor siempre está con ese interés de que nosotros vayamos formando, vayamos educándonos en cuanto a esa base bíblica que tiene poder, que tiene ese poder para transformarnos, para ayudarnos a también a crecer en nuestra vida espiritual. Recuérdese que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, en los primeros días, dice la palabra de Dios, que éramos como pequeños infantes que veníamos, que nacimos de nuevo, y luego conforme los años hemos estado estudiando la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos ha hecho que cada día nosotros tengamos madurez espiritual. Así es que, mis amados hermanos, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos inicio a nuestra enseñanza en esta noche, confiando de que usted está ahí listo ya para poder estudiar juntos la palabra bendita del Señor. Tome su Biblia, tome su lapicero, mis amados hermanos, tome un lápiz, qué sé yo, posiblemente usted pueda tomar allí su celular y abrir la aplicación de notas, y usted puede allí también anotar lo que usted desee, y también anotar lo que usted considera que es de bendición para su vida. Mis amados hermanos, debo de informarles de que ya nuestra hermana Kimberly ya está bastante bien. Posiblemente el día de mañana estarán dándole de alta, primero Dios, y que el Señor siga haciendo la obra en nuestra hermana.
Así es que les agradecemos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, por sus oraciones y también les agradecemos por su aporte, porque mis amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo muy difícil y creemos que es nuestra oportunidad de poder participar, de poder colaborar y así juntos, pues hacer salir adelante a aquellos hermanos que en verdad les es un poco difícil de poder salir adelante en medio de estas enfermedades difíciles que llegan a nuestras vidas. Así es que, mis amados hermanos, gracias, que el Señor les bendiga grandemente por esa colaboración que usted dio y que usted con gusto pudo, mis amados hermanos, dar esta ayuda y que usted se sienta gozoso y gozosa porque usted forma parte de la iglesia de Cristo Jesús. Un hermano me decía, hermano, no tenga pena. Para mí es un gusto el poder saber de que ustedes me toman en cuenta y claro, estaré ahí aportando. Así es que, mis amados hermanos, pues de veras que el poder participar, el poder ayudar, el poder bendecir a otros, pues es de gran bendición, porque el Señor siempre nos bendice con un solo propósito, de bendecir a los necesitados. Recuérdese usted que allá en Hechos capítulo 4 nos enseña que la iglesia, en sus inicios de la iglesia, habían grandes creyentes que tenían una economía elevada y ellos lo que hacían era vender sus propiedades, llevarlos a donde se reunían la iglesia del Señor con el fin, con el propósito de que aquellos que no tenían pudieran ser bendecidos con toda la generosidad de muchos creyentes en aquella época. ¿Cuáles eran los resultados? Los resultados era que muchas personas creían en Cristo Jesús, se acercaban de cómo era esa modalidad que se estaba presentando en este mundo y encontraban el amor de Dios en medio de un pueblo renovado. Así es que esta oportunidad que tenemos en tiempos de pandemia, en tiempos donde como que se brotó muchas enfermedades, también es un tiempo donde usted y yo debemos de aprovechar y poder mostrar que así como Dios me amó, así debo de amar primero a mi hermano en Cristo Jesús y si podemos ayudar aún más allá de los que están afuera del cuerpo de Cristo. Así es que, mis amados hermanos, reciban esta noticia y también, mis amados hermanos, reciban la gratitud de nuestra hermana Gloria Herrera. Así es que sigamos adelante, mis amados hermanos, como iglesia. Sigamos creyendo que Dios estará con nosotros y seguirá estando con nosotros. Y como dice la palabra del Señor, que en el momento que usted y yo partamos de esta tierra, dice la palabra que Él nos guiará más allá aún de la muerte. Mis amados hermanos, este pastor de pastores nunca nos dejará ni en este mundo ni en aquel ambiente que nos espera de mucha bendición. La vida eterna, el lugar eterno que Dios preparó para cada uno de nosotros, ahí estará ese pastor guiándonos aún cuando estemos delante de su presencia. Así es que, mis amados hermanos, gracias a Dios porque usted ha sido grande, grande en poder bendecir a otros. Mis amados hermanos, entonces estudiemos la palabra del Señor.
Aquí con el repercutor, o sea, con el mouse, yo le estoy mostrando el primer punto que ya estudiamos acerca de la salvación, el lado positivo de la salvación. Recuérdense, mis amados hermanos, que vimos la fuente de la salvación. ¿Cuál es la fuente de la salvación? Es la gracia y la bondad de Dios. Mis amados hermanos, también no solamente vimos la fuente, sino que también, mis amados hermanos, vimos el resultado de esa fuente. ¿Y cuál fue el resultado de esa fuente? La salvación. Vimos por un momento por qué necesito yo la salvación. Bueno, así resumido, porque vimos muchos pasajes, resumido, el apóstol Pablo nos enseña que él y nosotros necesitábamos la salvación porque éramos pecadores. Y también vimos ya el día martes el último punto del primer punto. Del lado positivo, vimos el medio. ¿Cuál fue el medio para que usted y yo pudiéramos alcanzar la salvación? Dijimos que el medio era la fe, la fe, la fe salvífica. Vimos varias clases de fe que el hombre utiliza en este mundo, pero que la única fe salvífica, la única fe que nos guía hacia la salvación, mis amados hermanos, es aquella fe que no está pasiva, sino está activa, buscando siempre de Dios, buscando a alabar al nombre del Señor en todo momento. Yo puedo, mis amados hermanos, con mi fe, alabar al Señor cuando esté allá en mi trabajo, cuando vaya en el bus, cuando vaya en la calle, cuando esté en mi casa, cuando voy a la casa del Señor. Yo puedo alabar al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la fe salvífica, la que busca o la que hace que nosotros busquemos a Dios continuamente. Esa es la fe salvífica. La fe pasiva es la fe satánica que estuvimos estudiando. ¿Cómo es que Satanás, mis amados hermanos, conocía quién es Dios? Satanás conocía quién era el Hijo de Dios, pero como era una fe pasiva, una fe no de acuerdo a la fe salvífica, sino esa fe era una fe fracasada porque siempre Satanás buscó a Jesús, no para adorarlo, sino buscó a Jesús para que Jesús lo adorara. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, creemos en Jesús? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe de que existe Dios, de que existe Jesucristo, pero que no le buscamos? ¿Verdad? No le buscamos como nos hace buscar la salvación salvífica. La salvación salvífica hace que dentro de nuestro corazón tengamos pasión por Dios y que cuando tenemos pasión por Dios, nosotros le cantamos, nosotros le alabamos, nosotros le servimos con todo nuestro corazón. Esa es la fe salvífica. Es el medio por el cual usted y yo, mis amados hermanos, alcanzamos la salvación. Hoy vamos a ver, mis amados hermanos, el lado negativo de la salvación. Qué interesante esto. ¿Usted había escuchado en alguna oportunidad que hay un lado negativo de la salvación? Sí o no. Yo creo que si no lo había escuchado nunca en su vida, mis amados hermanos, en esta noche nos va a enseñar el texto bíblico acerca de la salvación por su lado negativo. ¿Quiere notar el pasaje? Bueno, allá en Efesios 2:8 nos enseña la palabra del Señor. Dice, no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué interesante. Mire, en el lado negativo encontramos también las mismas palabras que hemos estudiado en el lado positivo de la salvación.
En el lado negativo está también la fuente, está también el medio y está también el resultado. Pero si usted regresa por un momento allá en el versículo número 8, dice al final de ese texto, del versículo 8 de Efesios capítulo 2, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Antes dice la palabra que ya lo estudiamos, porque por gracia sois salvos, no por medio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ahí encuentra la primera palabra, la primera frase negativa. Y esto no de vosotros. Por eso aquí en su bosquejo que tengo aquí atrás, mis amados hermanos, encuentro la fuente. La salvación no viene de nosotros. Por eso Pablo dice en la última parte del versículo 8, y esto no de vosotros. La salvación no viene de la fuente humana. Por esa razón, mis amados hermanos, estamos viendo la salvación por el lado negativo. La salvación no viene de ningún ser humano. Por eso decíamos el día martes que ni aún el mejor amigo que yo tengo va a morir para darme la salvación que necesito como ser humano. No. Y digo no porque el texto bíblico nos dice, y esto no de vosotros. ¿Sí? Y luego nos muestra el medio. El medio. Mire, dice ahí en el versículo número 9, no por obras. La salvación, mis amados hermanos, tiene un medio, como ya estudiamos en el primer punto. El medio es la gracia, la bondad, la misericordia de Dios. Y en el 8 me reenmarca en el lado negativo que jamás el ser humano podrá alcanzar su salvación por obras, jamás. Y ese es el lado, ese es el medio negativo que quisiéramos dejar sembrado en el corazón de todos nosotros y también dejar esta siembra en el corazón de aquellas personas que todavía no han creído en Cristo Jesús como su Salvador. Hay muchas personas que creen que el medio para alcanzar la salvación es haciendo buenas obras. Pero no es así. Cristo está, mis amados hermanos, a través del apóstol Pablo enseñándonos de que la salvación no viene por las obras que el ser humano quiera realizar sobre esta tierra. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, como todo es negativo, dice que el resultado es para que nadie se gloríe. Así es que, resumido todo, mis amados hermanos, la salvación no viene del ser humano. Note usted que la última parte del versículo número 8 está la palabra o la frase no. Y en el versículo número 8 también está la palabra no. No de vosotros, no por obras. Eso es lo que nos quiere sembrar la palabra del Señor en esta noche. La salvación, el hombre no lo encontrará a través de filosofías humanas, a través de inventos humanos, jamás. Así es que, mis amados hermanos, tengamos puestos los ojos en Dios,
porque nuestra salvación, porque la salvación que necesita el ser humano viene de arriba y jamás vendrá por el lado humano. Vamos a hablar un poquito en cuanto a este asunto. Quiero decirles, mis amados hermanos, ¿por qué el Señor nos enseña que la salvación no viene de ningún ser humano, no viene de ningún líder, ningún líder que sea grande sobre esta tierra? No. ¿Por qué razón? ¿Por qué nunca voy a encontrar que alguien sobre esta tierra me provea la salvación? En primer lugar, porque el hombre es imperfecto. Hasta el hombre más intelectual que haya sobre esta tierra, ese hombre sigue siendo imperfecto. Por eso es de que el lado negativo que encontramos en el versículo número 9, que la salvación no es de vosotros, no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto. Como seres humanos que somos, tenemos problemas, porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, pero usted y yo somos imperfectos. Aún el hombre más fino, aún aquel hombre que se considera el más fino sobre esta tierra, delante de Dios, sigue siendo imperfecto. Aquel hombre que tiene potencia, por ejemplo, económica, porque hay muchos que, mis amados hermanos, sobre esta tierra tienen riquezas enormes y que posiblemente el ser humano pone toda su confianza en esas riquezas, pero esas riquezas no le van a servir para alcanzar su salvación. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como todas las cosas que nos rodean son imperfectos. Todas las cosas que nos rodean, mis amados hermanos, son imperfectos, son corruptibles. Digamos, aún nosotros, por ser imperfectos, nos envejecemos. Sí, mire, la vida de cada uno de nosotros, cada día vamos envejeciendo. ¿Pero por qué vamos envejeciendo? Porque somos imperfectos. Por eso es que la salvación no puede venir de ninguna persona sobre esta tierra, ni de ningún objeto, porque aún los objetos se terminan, se acaban en un determinado momento. Un vehículo lo podemos comprar totalmente nuevo, pero conforme van pasando los años, ¿qué pasa con el vehículo? Se va acabando, se va destruyendo. El ser humano cada día se va envejeciendo. Y conforme se va envejeciendo, se va a morir. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es imperfecto y por ser imperfecto se va a morir. Y cuando se muere, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con la planta que se muere? ¿Qué pasa con aquel animal que se muere? Se pudre. ¿Nota usted? Por eso es que el lado negativo de la salvación es no, no y no. La salvación no viene de ningún ser humano, no viene de ningún objeto, no viene de ninguna cosa sobre esta tierra, porque todo lo que está sobre esta tierra es imperfecto. El único que es perfecto es Dios. Hablemos un poquito más de este asunto, mis amados hermanos. ¿Por qué quiero hablarles más de este asunto? Entonces, mis amados hermanos, por la imperfección es que el hombre no puede
no puede alcanzar su salvación por sí mismo, por la imperfección. Ahora viene el siguiente análisis. ¿Por qué hay imperfección en el ser humano? Hay muchos que le echan la culpa a Dios porque somos imperfectos. ¿Qué culpa tengo yo? Se atreven a decir algunos que sea yo imperfecto. Mis amados hermanos, Dios originalmente hizo al hombre perfecto. Originalmente hizo al hombre perfecto. Y quiero dejarte, querido amigo, esta enseñanza para ti. Tú y yo nacimos imperfectos. Y te explico por qué. Dice allá en Génesis, en su capítulo número 2, versículo 17. Oye lo que dice ahí la palabra. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mis amados hermanos, ¿por qué dice? Bueno, hablemos un poquito acerca de la muerte. La muerte, de acuerdo a nuestro castellano, muchos creemos que la muerte significa dejar de existir sobre esta tierra. Según nuestro lenguaje castellano, ¿qué significa la muerte? Es dejar de existir. Pero en el término hebreo significa separación. Separación. Entonces, ahora, en el contexto de este versículo 17, encontramos que Dios hizo, ¿cómo es que Dios hizo perfecto al hombre? Dios es trino, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, no, perdón, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Y cuando Dios dijo en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando ellos dijeron, hagamos al hombre, ¿qué dijo? A nuestra semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por eso es de que el hombre fue compuesto por tres. El hombre es, el hombre en sí, mis amados hermanos, es trino. ¿Y cómo muestra el hombre eso? Bueno, Dios hizo al hombre con cuerpo, hizo al hombre con alma e hizo al hombre con espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos cómo Dios formó al hombre siendo trino, mis amados hermanos, quiero decirles que cuando el hombre desobedeció a la orden de Dios, el hombre se desconectó de Dios. ¿Por qué? Porque cuando desobedeció el hombre murió espiritualmente. El hombre murió espiritualmente. Y cuando el hombre murió espiritualmente, se desenchufó de Dios, se desconectó de Dios.
Porque cuando el hombre murió espiritualmente, dejó de ser perfecto. ¿Quién tiene la culpa de que el hombre haya caído en una imperfección? Fue el hombre. Porque Dios fue bien claro con la primera pareja y dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mire la orden, no comerás. Sin embargo, el hombre desobedeció esta orden, esta ordenanza, este mandamiento. Y oiga lo que dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando murió, oiga, cuando murió, vamos a ver, cuando murió el espíritu, el ser humano se convirtió en un guiador de sí mismo. El hombre digamos, el hombre se convirtió en su propio Dios. Por esa razón es de que, mis amados hermanos, hoy es el hombre el quien toma la decisión si quiere acercarse a Dios o no se quiere acercar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu murió, entonces el hombre empieza a tomar el control de su vida. El hombre empieza a guiarse a sí mismo como él lo considera. Por eso, mis amados hermanos, es de que el hombre hasta el día de hoy, desde aquellos tiempos hasta el siglo XXI, donde estamos usted y yo, mis amados hermanos, el hombre sigue como su Dios y él decide conducir su vida, conducir su cuerpo como él lo desea. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, es imperfecto. Es imperfecto. Media vez el espíritu se murió en el ser humano, mis amados hermanos, dejó de ser perfecto, sino es imperfecto. Por eso nos deterioramos, por eso nos acabamos, por eso se acaban nuestras fuerzas. Mis amados hermanos, todo ser humano, por ser imperfecto, se acaba, se termina. Y por esa razón es de que el hombre no puede por sí mismo alcanzar su salvación. Bueno, hay textos que podemos, mis amados hermanos, mostrar para poder enseñar acerca de las tres partes del cuerpo o las tres partes con que fue formado el ser humano. Por ejemplo, está Segunda de Corintios que nos enseña acerca de que este cuerpo que yo tengo es la habitación de mi alma. Número 1. Y en Jeremías capítulo 31, 33 me enseña acerca del alma. Ahí Jeremías está hablando acerca del, por ejemplo, de la mente en Jeremías 31, 33, pero en Proverbios 4, 23 nos enseña y habla del corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del alma. Cuando la Biblia habla del alma, está hablando del corazón. Y en Proverbios capítulo 20, 27 nos habla del espíritu. Nos habla de que el espíritu es la lámpara espiritual, mis amados hermanos. O sea, cuando nosotros estudiamos Proverbios 20, 27, si el espíritu está muerto, es como cuando se le quema a usted un foco, ¿verdad? Se le quema un foco, ya quedó en las tinieblas, pero sin embargo, la forma del foco, la materia del foco, ahí lo sigue usted teniendo, pero el foco está quemado. Así es el hombre. El hombre cuando se le murió el espíritu,
quedó el alma, quedó el cuerpo, y el cuerpo ahí está, camina, trabaja, suda. El alma allí está, porque el alma tiene sentimientos, el alma tiene voluntad. Y por esa razón es de que Dios, mis amados hermanos, respeta el alma del ser humano. Dios respeta, mis amados hermanos, las decisiones del ser humano. Por esa razón es de que si el hombre quiere seguir a Dios, mis amados hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que decidirse por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús da nueva vida. Pero Dios no está obligando al ser humano a que reciba a Cristo Jesús, sino Dios está invitando. Y es el hombre a través de su alma, a través de su corazón, a través de su alma, es el hombre quien decide si acepta a Jesús o no lo acepta. Es su decisión. Pero mientras el hombre tenga muerto el espíritu, el hombre siempre estará desenchufado de Dios. El hombre siempre estará lejos de Dios. Y lo que a mí me impacta, mis amados hermanos, lo que nos enseña allá en Eclesiastés, en su capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de cómo Dios formó al hombre allá muchos años atrás. Lo hizo perfecto. Y luego dice ahí, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué es lo que ha puesto Dios oiga, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos? ¿De qué está hablando? Ha puesto eternidad en el alma. Por esa razón, mis amados hermanos, tenemos que saber que cuando nos muramos, no es el fin de la existencia, sino hay algo más allá de la muerte. La vida del ser humano a través del alma sigue, 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 aunque esté muerto este cuerpo. Y oiga lo que dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y por esa eternidad, mis amados hermanos, es de que a muchos no les interesa nada de Dios. Pero hay otros que tratan, que luchan por querer volver a enchufarse con Dios. Pero muchos lo hacen en una forma incorrecta. ¿Por qué lo hacen en una forma incorrecta? Porque el hombre se esfuerza, porque el hombre ha inventado religiones sobre este mundo. Muchos hombres están intentando volver a enchufarse con Dios a través de las religiones. Por eso dice el texto: no de vosotros, no por obras, no por obras. Hay grupos que piensan que haciendo buenas obras pueden entrar al reino de los cielos. No, oiga lo que dice el texto. El lado negativo de la salvación es de que la salvación no se alcanza haciendo buenas obras. Pero el hombre se ha inventado la religión y dice: bueno, aquí les enseñamos la doctrina de cómo alcanzar la salvación haciendo buenas obras. Pórtate bien, sé buena gente. Mis amados hermanos, en esta tierra no hay ninguna tribu que haya, digamos, no hay ninguna tribu que, bueno, hay tribus sobre toda la tierra, mis amados hermanos, hay tribus, y cada tribu se ha inventado una religión. Por ejemplo, la civilización.
Las grandes ciudades tienen religiones, un sinfín de religiones. Por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes tienen cientos de religiones. Los medas o los medos, así los identifica la Biblia, los medos, tenían su religión, tenían una religión base, pero habían otras series de religiones. Los medos, los persas, sí, los babilonios tenían otra serie de ¿qué? De religiones. Los babilonios. Un montón de religiones. Los romanos también tenían su religión. Los griegos. En el libro de Hechos encontramos que los griegos tenían un sinfín de religiones. ¿Podrá salvar la salvación? ¿Podrá salvar las religiones? No. No hay ninguna religión que pueda dar salvación. Hay muchos que se atreven a decir, no, mire, en esta religión sí está la salvación. Hoy me llamó mi hermano y me decía, mire hermano, usted tiene algún material de los mormones porque necesito tener el material y dárselo ahí al joven para que él pueda defenderse. Y es que ellos le tiran duro al evangelio, que no servimos y que etcétera. Ni la religión evangélica sirve, hermanos. La religión evangélica no salva. Las religiones son inventos humanos. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón, como dice Eclesiastés, puso eternidad en el corazón de ellos, en el alma. Y por eso es de que el hombre desea volver a enchufarse con Dios, pero lo está haciendo incorrectamente a través de las religiones. El texto de Efesios está bien claro. El texto de Efesios dice, no de vosotros, no por obras, no por religiones. ¿Y esto para qué? Para que nadie se gloríe. Mire cuántos son orgullosos por la religión que llevan. Ah, yo soy evangélico. Yo soy, mire, si yo soy muy feliz y he alcanzado la salvación a través de los mormones. Mire, hay religiones que siguen a hombres que están muertos, a hombres que traen el ADN de ser imperfectos y que en un determinado momento murieron y están podridos. Se han vuelto polvo, así como nosotros nos vamos a volver polvos cuando vayamos a la tumba. Otros que creen en Buda, por ejemplo. Otro imperfecto. Pero en verdad el quien sí salva se llama Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vive. Porque Él resucitó. Porque Él venció la muerte. Porque Él traspasó esa tumba. Y hasta el día de hoy, Él vive. Yo no tengo ninguna religión. Yo tengo a Cristo Jesús como mi Salvador. Y en Él está toda mi fe.
porque Él hizo todo lo que tenía que hacer yo para poder ser salvo. Él lo hizo por amor a mí y por amor a todos los cristianos y por amor a ti, querido amigo. Es que Cristo resucitó de aquella tumba y dice la palabra del Señor que fue levantado y se fue a sentar a la diestra del Padre. Él vive. Y por eso es de que el evangelio dinamis que nos enseña el apóstol Pablo es un evangelio de poder, es un evangelio que cambia, es un evangelio que trae la salvación y que trae la enseñanza de que la salvación viene del cielo y no es de ningún hombre o de ningún objeto. La salvación es de Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió a uno de los jóvenes bien especiales, porque en aquella época hubieron jóvenes especiales en la obra del Señor, como fue Timoteo y como fue Tito. Pablo escribiéndole a Tito estas profundas verdades. Y le escribe Pablo a Tito: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Oiga, nos salvó. ¿Quién nos salvó? Jesucristo. Jesucristo nos salvó. Y cuando dice no por obras de justicia, mis amados hermanos, está hablando de que el hombre no puede decir, por ejemplo, voy a alcanzar mi salvación haciendo buenas obras. Déjame decirte, querido amigo, que si ese es tu pensamiento, cuando Pablo le dice no por obras de justicia, el hombre no puede alcanzar su salvación por obras. ¿Por qué? Porque no se le puede decir a Dios que le debe por sus obras que hace para alcanzar su salvación. Oye, querido amigo, cuando tú crees que la salvación es por hacer obras, es como que si tú les estuvieras diciendo, me vas a pagar por el trabajo, por la obra que estoy haciendo. Y a Dios no se le puede cobrar nunca. No. ¿Por qué? Porque la salvación no es a través de lo que tú haces, sino es a través de lo que Dios hizo. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sí. Otros creen que haciendo obras se puede alcanzar la perfección. No, no se puede alcanzar la perfección haciendo obras. No. Mire, yo quiero ser buena gente porque quiero alcanzar la perfección. No, no se puede. Y es que, mira, la imperfección, querido amigo, ¿cómo lo debemos de notar? En nuestra propia figura. Somos imperfectos. Ahorita soy diferente como cuando era joven. Ya soy adulto. Ya con canas. Ya con arrugas. Ya con todo lo que quieras. Eso me enseña que soy imperfecto. Y que por lo tanto, por más que haga, por más que yo sea buena gente, voy a seguir envejeciéndome más y más.
hasta llegar a la muerte. Y que cuando nos estén enterrando, esos sepelios muestran que somos imperfectos. ¿Por qué? Porque llegó la muerte. Y no se queda ahí el asunto. Mi imperfección me lleva hacia la muerte eterna. Muere este cuerpo, pero el alma sigue con vida, solo que en un infierno. Por eso Dios está enseñándonos, querido amigo, que la salvación no es por obra. Deja de tratar de ser buena gente. Deja de ser muy moral. Bueno, sí, el ser moral es algo que debemos de tener cada uno de nosotros, pero no trates de ser moral con el fin de alcanzar tu perfección, no. Deja todo esfuerzo humano para alcanzar salvación. Solo ve a Cristo Jesús. Reconoce que sos imperfecto, que sos imperfecto, que sos pecador o que somos pecadores. Reconoce que la salvación viene del cielo y que Jesús hizo todo en favor de cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, poner nuestra fe en Cristo Jesús y no en las obras. ¿Sabes una cosa? Que cuando viene Cristo Jesús a nuestro corazón, es cuando empezamos a marchar en este mundo con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo. Vamos a ir perfeccionándonos, perfeccionándonos, perfeccionándonos. Y que cuando estemos delante de la presencia de Dios, estaremos ante ese Dios perfecto, con un cuerpo perfecto y glorificado. Pero no es por obras que se alcanza la perfección. Es por la guianza de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso Pablo escribe, no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Ya para ir avanzando un poquito, mis amados hermanos, allá en Romanos, en su capítulo 3:23, nos muestra, ¿qué le dijera yo? El total o la total imperfección que está en nuestras vidas. Oiga lo que dice la palabra. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está fuera de Dios, está desenchufado de Dios, está desconectado de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Su espíritu está muerto. Y porque su espíritu está muerto, está fuera de la gloria de Dios. En el versículo en 8:6 nos dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Por eso dice ahí Pablo, no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos.
Mire, el ocuparse de la carne, dice, es muerte. Y sigue diciendo, pero el ocuparse del espíritu, oye esto, querido amigo, es vida y paz. Qué especial. Por eso es que la salvación en el lado positivo, hemos visto que la salvación viene del cielo, viene de arriba, a través de Cristo. Y algo muy interesante, que cuando Cristo subió allá con el Padre, después de vencer la muerte, subió allá con el Padre. Él dejó la presencia del Espíritu en este mundo. El Espíritu Santo está en el corazón de aquellos que somos seguidores de Cristo Jesús. Y por eso dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida, vida y paz. Amigo, en este mundo es un mundo de sufrimiento, es un mundo de dolor, es un mundo donde vemos muchas personas. Mira, yo me quedo con la boca abierta al ver a personas muy cultas. Uno dice, esta gente es buena, muy culta, pero como es imperfecto, yo he visto cómo se transforman esas personas muy cultas, se transforman. ¿Por qué? Porque viven conforme a la carne. Y todos aquellos que viven conforme al Espíritu va a reflejar vida y paz. ¿Sí? Mira, querido amigo, el ser humano muestra constantemente su vida carnal. Unos muy cultos, otros que nada que ver con ser cultos, sino hay un libertinaje en la vida carnal. Y lo demostramos cada momento de nuestras vidas. Pero, querido amigo, todo eso solo puede cambiar cuando Cristo entre en nuestro corazón. Y el Espíritu nos va a ayudar a ocuparnos en vida y experimentando paz. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida y paz. Dice en el versículo 7 de capítulo 8, por cuanto los designios de la carne son, oye esto querido amigo, son enemistad contra Dios. Por eso es de que decimos, todo esfuerzo que el hombre haga por volver a enchufarse con Dios, no puede. No puede, porque todo el esfuerzo humano que hace, dice la palabra del Señor, que son designios de la carne de ser o tener una enemistad con Dios o en contra de Dios. Es que el alma y el cuerpo van en contra de la corriente de Dios. En cambio, el espíritu va junto con Dios. Por eso es que en cada versículo, en el versículo 8 dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque va hacia la misma corriente. En cambio, la carne va en contra de la corriente de Dios. Por eso es que el hombre no puede alcanzar su salvación haciendo buenas obras, porque sus obras son carnales y la carne siempre va en contra de la corriente o en contra de la palabra del Señor. Y en el 7 dice,
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está, mis amados hermanos, lo que les digo. El hombre y Dios. El hombre en contra de la corriente de Dios. El hombre trata de buscar de cómo volverse a enchufar con Dios, pero como lo está haciendo humanamente, no se da cuenta que sigue siendo enemigo de Dios y sigue, mis amados hermanos, desobedeciendo la ley de Dios, desobedeciendo, mis amados hermanos, lo que Dios quiere que hagamos nosotros como persona o como hombres. Por último, dice en el 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, querido amigo, ninguna religión sobre esta tierra puede agradar a Dios. Ninguna. Por eso te quiero dejar este último pasaje, querido amigo y querido hermano, en esta noche. Dice la palabra: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Notas esto, mis queridos amigos? Que ninguna religión va a agradar a Dios. ¿Y qué es lo de qué forma nosotros podemos agradar a Dios? ¿De qué forma podemos nosotros volver a enchufarnos con Dios? ¿De qué forma podemos caminar en la misma corriente con Dios? Gálatas lo dice, o digo el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Querido amigo, cree en el Señor Jesús. Abandona cualquier esfuerzo humano que tú quieras realizar sobre esta tierra. Si tú te empeñas a buscar carnalmente volver a tener un encuentro con Dios, déjame decirte, querido amigo, que estás haciendo mal. La salvación se alcanza solamente creyendo en Dios. Solamente poner nuestra fe en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Tú y yo podemos alcanzar nuestra salvación. Y oye lo que sigue diciendo ahí el apóstol Pablo en los Gálatas. Nosotros también hemos creído en Cristo. Qué interesante. Amigo, que quiero hacer la invitación que Jesús a través de Pablo está haciendo en estos momentos. Nosotros también hemos creído en Cristo. El apóstol Pablo puso su fe, puso su confianza en Cristo Jesús. Según Hechos capítulo 9, ¿quién era Pablo? Antes de venir a Cristo Jesús, Pablo era llamado Saulo. Y en esa época, Pablo era un perseguidor aférrimo, un opositor de la verdad de la palabra de Dios. Un hombre que persiguió a la iglesia. Dice la palabra, con hambre de poder matar a todos los cristianos de aquella época. Pablo, un
predicadores evangelistas como Felipe. Pablo ordenó la muerte de un diácono. Así era Saulo, así era Pablo, un asesino, un perseguidor. Pero cuando vino Jesús, se presentó como la luz que necesitaba Pablo. Y en ese momento Pablo tuvo un encuentro con Jesús, abrió su corazón a Jesús, puso su confianza en Jesús, puso su fe en Cristo Jesús. Jesús lo cambió, Jesús lo transformó y fue uno de los grandes misioneros sobre esta tierra. Que gracias al trabajo de ese gran hombre convertido por Cristo Jesús es que puedo decirte, querido amigo, y junto con todos los que hemos creído, que nosotros también hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice ahí el texto, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Querido amigo, no te compliques la vida por alcanzar la salvación. La salvación es gratis. La salvación no necesita que tú hagas esfuerzo alguno, que tú inviertas, que tú seas bueno. Solamente pon tu fe en Cristo Jesús. Y verás de que como Jesús te transformará la vida, así como transformó la vida de Pablo. Jesús quiere usarte a ti para ser un hombre o una mujer grande, como lo fue Pablo. Un hombre que vivió apasionado por Dios, apasionado por Jesús, que él, donde quiera que él iba, proclamaba el amor de Jesús hacia Pablo y hacia toda la humanidad. Dios quiere usarte. Amigo, ¿qué tal si tú dices en esta noche, nosotros también hemos creído en Cristo? Uno va a este equipo de hombres de fe en Cristo Jesús y que tú juntamente con nosotros puedas seguir proclamando y diciendo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ven como predica aquí el apóstol Pablo en Gálatas, un hombre transformado. Cristo te espera, porque Cristo quiere usarte a ti, querido amigo, para que seas de bendición para esta nación. Porque Cristo quiere que tú como hombre seas de bendición para tu familia, seas de bendición para tu comunidad, seas de bendición para tus hijos. Venga Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, querido amigo. Mis amados hermanos, gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. También yo alabo al Señor porque hemos creído en Cristo Jesús y tenemos esta salvación y estamos seguros de que nada de lo que nosotros queramos hacer para alcanzar salvación no sirve para nada. Y alabamos a nuestro Dios porque a través de Jesucristo usted y yo hemos alcanzado esta salvación
tan grande. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga grandemente. Bueno, gracias a Dios porque se agregaron otros hermanos durante el transcurso de esta enseñanza de la palabra del Señor. Está como siempre nuestro hermano Héctor Morales, siempre deja un mensaje, dice: qué bendición la que Dios me ha regalado, abrir mis ojos desde muy temprano y durante las otras del día me ha bendecido de una manera muy especial. Gracias, mi Señor, por tus misericordias y por la oportunidad que nos concedes. Dice: el día de día a día, Dios nos guarde y nos siga bendiciendo grandemente. Este es el mensaje de nuestro hermano Héctor. También hay un mensaje, Mario Quintana dice: espiritualidad versus religión. Bueno, gracias a mi hermano por este título. Qué bueno, espiritualidad versus religión. Qué bien. Aleluya. Dice también nuestra hermana Elena de Ramírez, lindo mensaje, hermanos, bendiciones. También está nuestro hermano, escribí nuestro hermano Quintana, dice: está bonito esto que estoy viendo, me llega, bendiciones. Oh, gracias. La palabra del Señor tiene poder para bendecir cada corazón. Lo que nosotros hacemos, lo que hace todo, el quien toca y el quien bendice es nuestro Padre y es la palabra del Señor. Así es que gracias a Dios porque hemos sido de bendición para nuestro hermano. Así es que vamos a ver, nuestro hermano Edgar Muñoz nos está viendo de los Estados Unidos. Estamos orando por este muchachón y que creemos que los deseos del corazón de nuestro hermano se van a cumplir, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y que por lo tanto Dios se encargará de apoyarlo y bendecirlo desde esas tierras donde se encuentra nuestro hermano Edgar Muñoz. Gracias por su corazón generoso, mi hermano. Dios lo bendiga grandemente. Así es que bendiciones para todos los que se conectaron. Tenemos un bonito grupo en esta hora. Así es que, como todo principio tiene un final, los espero para el próximo martes. Les anuncio, mis amados hermanos, que en este servicio, en el programa del día martes de la otra semana, me estará acompañando en la predicación nuestra hermana Sandra Beteo. Ella va a exponer desde su punto de vista acerca de la salvación. Ahí estaré con ella también. Estaremos gozándonos en la palabra que Dios le va a poner a nuestra hermana Sandra. Estará conmigo el día martes de la otra semana y el día jueves de la otra semana. Así es que van a ser 2 días, 2 noches especiales, día martes a partir de las 8 de la noche y el jueves a partir de las 8 de la noche. A todos nuestros hermanos les invitamos para que estén con nosotros el día domingo. A partir de las 8 de la noche estaremos en la casa de Dios para que usted pueda llegar y ejercer su voto y juntos podamos revelar la voluntad de Dios para poder nombrar a la nueva junta directiva de nuestra iglesia local. Así es que estaremos esperándoles a partir de las 8 a 11 de la mañana y luego, mis amados hermanos, de 11 a 12 estaremos contando los votos y estaremos sacando la lista de quienes quedaron como la nueva junta directiva, y por la noche
a partir de las 8 de la noche del domingo estaremos en un servicio de acción de gracias, porque Dios va a revelar la nueva junta directiva de nuestra iglesia. Así es que les animamos, ahí les esperamos, les vamos a estar saludando en el nombre de Jesús y ahí se les estará dando las indicaciones para que podamos votar de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y adelante con Cristo Jesús.